¿Qué tal? Yo soy José Carlos Arrunategui y vamos a continuar con la segunda parte, el segundo video, en el cual vamos a seguir trabajando el cambio de paradigma sobre la discapacidad, el modelo social de la discapacidad. Ahora, fundamentalmente, lo que vamos a trabajar es el marco normativo del modelo social de la discapacidad. Como vimos en la exposición anterior, la igualdad es uno de los fundamentos constitutivos de la democracia y por ende de la ciudadanía como la concebimos hoy en día. El modelo social de la discapacidad, también haciendo alusión al video pasado, busca que nos desplacemos de un planteamiento de igualdad formal evolucionando hacia una igualdad material, un hecho real. El modelo social busca el traslado de lo que está en el papel, ¿no? De que habla en nuestra constitución, ¿no? En nuestros marcos institucionales sobre la igualdad, hacer un esfuerzo para trasladarlo a la realidad, es decir, a la efectiva igualdad para las personas con discapacidad, ¿no? Es así que el modelo social busca o plantea fundamentalmente la implementación del principio de no discriminación como eje de todos los documentos normativos que orientan su aplicación en la sociedad, la aplicación del modelo social. El modelo social constituye entonces un modelo basado en la justicia, ¿no? Se centra fundamentalmente en desarrollar estrategias para que los derechos humanos sean de acceso efectivo a las personas con discapacidad, garantizando el respeto real de su dignidad. Este modelo social ha sido recogido en la Convención de Naciones Unidas para Derechos de Personas con Discapacidad. Y de eso vamos a empezar a hablar, ¿no? De la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, ¿no? Esta convención se adoptó el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Y resulta obligatoria para todos los estados parte, incluyendo el Estado. Representantes de 86 países, entre los cuales estuvo el Perú, y líderes con discapacidad trabajaron durante meses para elaborar la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y tenerla lista hacia finales de 2006 en la sede de las Naciones Unidas. Esta convención es importante por dos cosas. Primero, porque fue elaborada gracias a la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Guiadas por el lema "Nada para nosotros sin nosotros". Segundo, en segundo lugar, porque reconoce el principio de autonomía plena de las personas con discapacidad y la prohibición de cometer actos de discriminación por discapacidad. Aporta a un cambio de paradigma para enfocar a la discapacidad, ¿no? Desde el modelo social, ¿no? Un cambio de paradigma que plantea que las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Busca que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la misma oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. La Convención de Derechos para Personas con Discapacidad reafirma la idea de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Se reconoce así, ¿no?, que las personas con discapacidad son quienes presentan algún tipo de diversidad funcional, de tipo física, mental, sensorial, psicosocial o múltiple, pero sobre todo, ¿no?, la discapacidad tiene que ver con la interacción de la sociedad, ¿no?, que le produce barreras a estas personas con dichas diversidades. Esas barreras los excluyen en el ejercicio de sus derechos. La convención es un acuerdo, ¿no?, que básicamente dice qué se debe hacer, qué debe hacer cada estado para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que todos y así evitar que se sientan discriminados o rechazados, ¿no?, y que los gobiernos, sobre todo, se aseguren de darles las oportunidades, ¿no?, a las personas con discapacidad para que puedan desarrollar su vida libremente y con la posibilidad de construir un proyecto de futuro para ellos.
La Convención plantea 3 principios básicos para garantizar esta igualdad. 3 principios básicos para garantizar la extensión de los derechos a las personas con discapacidad, ¿no? 3 principios básicos de no discriminación a las personas con discapacidad. Estos principios básicos son los de accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables. Accesibilidad se entiende como la adopción de medidas para asegurar el acceso de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no?, a el entorno físico, de transporte, institucional, laboral, de información, de comunicación, educacional, entre otros. El diseño universal se entiende como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todos y todas las personas sin necesidad de adaptación alguna. Estos bienes y servicios deben tener algunas características, ¿no?, como las siguientes, ¿no?, que sean de un uso equitativo, flexible, simple, intuitivo, de bajo esfuerzo físico, de bajo esfuerzo físico, de tamaño y espacios suficientes. Y está también los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las modificaciones, ¿no?, y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada en un caso particular para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. La Convención ha sido recogida en nuestro ordenamiento interno a través de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, Ley General 29973. La ley, que tiene como base la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, nos plantea el reto, ¿no?, de hacer comprender que no es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a la sociedad, sino por el contrario, ¿no? Es la sociedad la que debe adaptarse a la diversidad humana para no generar una situación de discapacidad, una desventaja, una situación de exclusión. La Convención formula en su artículo 4, ¿no?, que los principios rectores de las políticas y programas del Estado se sujetan a los siguientes criterios, ¿no? A, el respeto a la dignidad inherente, ¿no?, la autonomía individual, incluida la libertad para tomar decisiones y la independencia de la persona con discapacidad, ¿no? B, la no discriminación de la persona con discriminación, la no limitación de sus derechos. C, la participación en inclusión plena y efectiva en la sociedad de la persona con discapacidad. D, el respeto por las diferencias y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. E, la igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. F, la accesibilidad. G, la igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. H, el respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Y la razonabilidad, ¿no? Y J, la interculturalidad, ¿no? Tanto la ley como la convención, en este caso, nos dan lineamientos y estrategias para generar acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ese es el sentido de la convención y de la ley que ya pasa a ser nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? De todos los derechos, ¿no?, que se explican y que se explican cómo, ¿no?, y se dan estrategias para ampliar su acceso a las personas con discapacidad, vamos a hablar de 2 derechos, ¿no? Primero, el derecho a la educación, ¿no?, dentro del enfoque llamado educación inclusiva. La Ley General 29973 dispone en su artículo 10, ¿no?, los criterios para lograr la universalización, la calidad y la equidad de la educación, ¿no? Se adopta en dicho artículo un enfoque intercultural e inclusivo y se plantea que se debe realizar una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Hay 2 factores fundamentales que se proponen como estrategias clave para garantizar estos objetivos, ¿no?
El primero tiene que ver con los currículos básicos, ¿no? Currículos básicos comunes a todo el país, articulados entre diferentes niveles y modalidades educativas, que deben ser diversificados, ¿no? Tanto en las instancias regionales, locales, ¿no? Y en los centros educativos, para atender las particularidades de cada ámbito y en función de las necesidades educativas de sus estudiantes, ¿no? Ahí está el enfoque intercultural y el enfoque de la diversidad, ¿no? Por otro lado, otro factor importante es la infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con equipamientos, servicios, materiales educativos adecuados a las exigencias técnicas y pedagógicas de cada lugar, ¿no? Y a las que plantea, digamos, las exigencias que plantea el mundo contemporáneo, ¿no? Y la accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? En su artículo 21, ¿no? También la ley 29973 plantea que las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables, incluida la adecuación de sus procedimientos de admisión para garantizar su acceso y permanencia sin discriminación en la, en la universidad, ¿cierto? En la universidad y en la escuela, ¿no? Eh, Hay algunas características básicas de la educación inclusiva, ¿no? Estas son la universalidad, no discrimina, valorar la diversidad, ¿no? La diferencia como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, ¿no? Que incluye diseños de proyectos educativos, ¿no? Con atención a la diversidad, ¿no? La respuesta específica a cada estudiante, que hayan respuestas flexibles, que se adapten a las necesidades particulares según vayan surgiendo, ¿no? La implementación de recursos de apoyo. Esto contempla una red de apoyo para docentes y demás profesionales involucrados en el proceso educativo. La evaluación de acuerdo al ritmo de cada alumno, un esquema abierto y flexible para evaluar. El clima escolar amigable también, asumiendo un ambiente cálido en donde la actividad de aprendizaje no esté descontextualizada del alumno, ¿no? Y se toma en cuenta su individualidad y su diferencia, la misma que debe ser valorada, ¿no? Esos son los principios básicos de la educación inclusiva, ¿no? Y otro derecho que podemos trabajar es el derecho al trabajo digno, ¿no? De las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, la inclusión en el trabajo. La ley 29973 en su artículo 45 refiere que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? En un trabajo libremente elegido o aceptado con igualdad de oportunidades y de remuneración, ¿no? Y con condiciones de trabajo justas, seguras, saludables, ¿no? De este modo, el Ministerio, ¿no? de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, llamado CONADIS, y los gobiernos regionales deben promover y garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad. Es el rol de estos actores del Estado, ¿no? Del mismo modo, la educación inclusiva tiene como líneas de acción fundamental las siguientes, ¿no? Primero, que el Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo digno de personas con discapacidad, ¿no? Del mismo modo, el Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno, debe promover la adopción por parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, ¿no? Como parte integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad. Vemos entonces, para concluir, cómo el modelo social de la discapacidad tiene como instrumentos, ¿no? La Convención de Derechos para Personas con Discapacidad como un instrumento de normativa internacional, ¿no? Asociada a las organizaciones y a las instituciones de derechos humanos, ¿no? A la Organización de las Naciones Unidas. Y como una herramienta vinculante en cada estado, la ley general que cada estado pueda tener. En el caso del Perú es la Ley General para Personas con Discapacidad 29973. Esta ley se convierte en instrumento para generar inclusión, para generar acceso a derechos, y hemos trabajado
algunos lineamientos, digamos, de la inclusión educativa y la inclusión en el trabajo. Espero que con esto podamos tener más herramientas para en nuestro trabajo diario y en nuestra vida ciudadana diaria tener más claro cómo generar justicia e inclusión a las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.